En medio de las noticias económicas generalmente malas que han llegado del continente europeo desde el comienzo de la gran crisis financiera global del 2008, los resultados de Portugal han resultado por destacarse por lo positivo. En noviembre de 2015 llegó al poder en Portugal el primer ministro socialista António Costa, poco después de que Grecia hubiese escapado por muy poco de un derrumbe financiero absoluto. Pero mientras los griegos han estado inmersos desde entonces en una brutal terapia de austeridad económica que sigue sin reestructurar la economía, los portugueses han logrado lo que para algunos equivale a que la cuadratura del círculo han relajado el déficit fiscal al tiempo que han aumentado los salarios y las pensiones de los empleados y jubilados. Según reporta la publicación británica The Economist, en 2016 Portugal redujo el déficit fiscal a la mitad hasta alcanzar el 2,1% del Producto Interno Bruto, el mayor resultado desde la transición a la democracia en 1974. La economía lleva creciendo 3 años seguidos y lo que es mejor, el gobierno presidido por el nuevo Ejecutivo logró un regreso de los salarios a través de ajustes por la inflación y pensiones al nivel que tenían antes de la crisis. El gobierno de Costa parece dar sustento o lo que muchos economistas heterodoxos venían advirtiendo sobre la respuesta a la crisis global, que más austeridad dura. Lo que los países europeos necesitaban eran medidas que alentaran la demanda interna para impulsar el crecimiento. Recordemos el debate que se desarrolló en ese momento, justo en el que el presidente Barack Obama implementaba una política de apoyo al gasto, mientras en Europa se aplicaba una política drástica de austeridad fiscal. Portugal había ensayado un fuerte paquete de austeridad entre 2011 y 2014, como lo reportó en su momento Alan Roberts, corresponsal de la BBC. A cambio de eso recibieron 78.000 millones de euros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional en ayuda para pagar su deuda, al igual que el Banco Central Europeo, la llamada Troika. Pero en ese 2014 el crecimiento del PIB era negativo y el desempleo llegaba casi al 16%. Los economistas dudan sobre si la deuda de Portugal es sostenible, decía en ese año Alan Roberts. El presidente Costa llegó al poder un año después a la cabeza de una coalición de izquierda prometiendo el fin a la austeridad, a ultranza, y en menos de 24 meses tiene resultados tangibles a la vista. La pregunta es, ¿por qué Portugal es el único país al que aplauden la izquierda y el Fondo Monetario Internacional por su exitoso plan económico? La milagrosa recuperación económica de Portugal en los últimos 2 años es un caso tan raro como esperanzador. Observadores de todo el mundo están siguiendo con mucha atención la manera como este país llegó al borde del abismo de una catástrofe y se recuperó. Especialmente notan que lo hizo con una receta de rechazo a la austeridad que deja en entredicho muchos de los dogmas económicos tradicionales. Hoy Portugal es encabezado por un gobierno minoritario socialista que sobrevive en una coalición parlamentaria con la extrema izquierda, incluyendo a los comunistas. El resultado ha sido una política económica que rechazó la austeridad, pero de todos modos se ganó los aplausos del Fondo Monetario Internacional. Apenas el pasado 30 de junio, el Fondo Monetario Internacional aseguraba sobre Portugal que había conseguido progreso encomiable en afrontar los riesgos de corto plazo que se cernían sobre la economía portuguesa. Algunos hablan de milagro económico portugués. En este año 2017 se espera un 3% de crecimiento del PIB, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, un 10% anual de incremento de exportaciones a la Unión Europea, mientras un 20% de incremento a las exportaciones fuera de la Unión Europea.
mientras que la tasa de desempleo ha bajado por debajo de 2 dígitos, colocándose en el 9,4%. Y un progreso encomiable, de acuerdo al fondo, es una buena manera de describirlo. En 2011 Portugal estaba al borde de la ruina, había tenido que pedir ese rescate de 78.000 millones de euros, equivalentes a casi 92.000 millones de dólares, a la troika del fondo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Al igual que pasó con Grecia, la troika impuso durísimas condiciones de austeridad fiscal que un gobierno conservador en Portugal intentó hacer cumplir. Miles de empleados fueron despedidos, se recortaron los salarios, incluso muchos días festivos fueron cancelados por un gobierno que intentaba evitar la quiebra nacional. El desempleo llegó al 16,3% en 2013. En ese contexto, las elecciones de 2015 parecían presagiar más problemas para Portugal. El electorado rechazó la austeridad y puso en el poder a una coalición de socialistas con comunistas y otros partidos de extrema izquierda. Era una novedad política en Portugal, le aseguró a BBC Mundo André Freire, académico del Centro de Investigación y Estudios Sociológicos del Instituto Universitario de Lisboa. Las políticas que implementó el gobierno de António Costa iban en contra de la receta tradicional, dice. Se revirtieron los recortes salariales del anterior gobierno. No es que se incrementaron los salarios, simplemente se recuperaron de los recortes de los salarios que habían sufrido durante la época de la troika por el efecto de la inflación. También se restauró una jornada laboral de 35 horas semanales para empleados públicos. Se recuperaron las pensiones y se incrementó el salario mínimo. Lo novedoso es que estos programas sociales se hicieron de una forma fiscalmente responsable, de acuerdo a André Freire. Se combinaron con otros recortes en el gasto estatal que le permitieron a Portugal mantener los objetivos de reducción del déficit fiscal. En este año 2017, António Costa tiene razones para celebrar. El crecimiento anual se acerca al 3% y por primera vez en una década el desempleo cayó al menos de 2 dígitos en el 9%. Las exportaciones y los ingresos por turismo se han incrementado vertiginosamente. Tal vez el elogio más inesperado llegó de parte del inflexible ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schäuble, el guardián más ortodoxo de la austeridad en Europa, quien tuvo que reconocer el mérito de los portugueses, llamando a Mario Centeno, el ministro de Hacienda, el Cristiano Ronaldo de los ministros de Finanzas europeos. Las dos preguntas obvias que muchos se hacen sobre el milagro económico portugués son: ¿durará mucho tiempo más? Y también, ¿puede ser replicado en otros países? La respuesta no está clara en ninguno de los dos casos. En cuanto a su sostenibilidad, muchos se preguntan cuánto durará esa inesperada armonía entre un gobierno de tecnócratas y la coalición parlamentaria de izquierdistas que los mantienen en el poder, postura que ha llevado a este gobierno de izquierda responsable, como lo define André Freire. En 40 años la vida democrática de Portugal es la primera vez que funciona una alianza semejante entre la izquierda moderada y la izquierda radical para formar un gobierno nacional que surgió como reacción a las medidas extremas de austeridad que quiso imponer el Fondo Monetario Internacional, la troika y los gobiernos de derecha, comentó André Freire. La deuda nacional sigue siendo muy elevada, no obstante, alcanza el 130% del Producto Interno Bruto, lo cual no es único de Portugal, sino es la tendencia a nivel global. Las tendencias recientes son buenas, pero los problemas existen, comentan analistas y observadores. ¿Y funcionaría la receta en otras partes? Es la pregunta. El exitoso rechazo a la austeridad en Portugal contrasta especialmente con la brutal experiencia que sigue teniendo Grecia en ese sentido. ¿Deberían seguir el modelo portugués? André Freire es cauteloso a la hora de establecer esos paralelos. La situación griega era más grave que la portuguesa para empezar. El déficit fiscal era mucho más alto. Los griegos también llevaban tiempo haciendo trampa con la contabilidad macroeconómica y fiscal. Había un problema de confianza. No obstante, para diversos analistas, la experiencia portuguesa es una muestra
que la austeridad a cualquier costo no es el único camino válido para salir de las crisis fiscales. Y cuando el mismo FMI está aplaudiendo los resultados de la estrategia portuguesa de mejorar las condiciones salariales de la gente para hacer que despegue el crecimiento y así se reduzca el déficit fiscal, parece evidente que el dogma está cambiando. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.